Imagina por un momento que estás frente a un espejo y quien te observa ya no es el reflejo habitual, sino una voz interna que exige atención, que reclama ser escuchada, pero que hoy se ve acallada. Esa voz, tu yo interior, siente que el silencio lo oprime, lo reduce, lo menoscaba. ¿Qué sucede cuando el silencio aplasta su ego? ¿Qué ocurre cuando no hay respuesta externa, no hay aplausos, no hay reconocimiento inmediato? En ese vacío ocurren dos destinos posibles. Uno te destruye, el otro te revela. Hoy vamos a recorrer ese terreno inquietante y poderoso del silencio y su impacto sobre el ego, desde una mirada estoica que lo transforma en sabiduría, no en ruina. Aquí te pido que, antes de continuar, hagas algo importante. Déjame en los comentarios la palabra impacto, si estás comprometido contigo mismo para transformar tu ego mediante el silencio. Ese simple acto activa tu mente y marca tu intención. Ahora sí, continuemos. El silencio no es solamente ausencia de sonido, es ausencia de ruido exterior que distrae, pero también puede volverse ruido interior que oprime. Cuando nuestro entorno calla, cuando los otros no responden, cuando no hay aplausos ni refuerzos inmediatos, el ego comienza a tambalear. Ese yo interior se siente ignorado. Cree que sin reconocimiento queda vacío. Cree que sin atención deja de existir. Pero esa creencia es una trampa. Ahí es donde el silencio tiene poder. Aplasta lo superficial, lo frágil, lo dependiente de aplausos. Y lo que resista, lo que permanezca firme en ese silencio, se vuelve fuerte, auténtico. Quiero que te imagines una situación. Lograste algo grande, compartes tu idea, tu logro, tu pensamiento, y no hay reacción, no hay likes, no hay aplausos, no hay comentarios, un vacío. En verdad, hay algo peor, silencio. ¿Qué hace el ego en ese instante? Se pregunta si valió la pena. Se siente herido, busca excusas, no lo entendieron, no apreciaron, esperaré respuestas después. Así muere la iniciativa, se encoge, pero también puede ocurrir algo distinto. Ese ego herido puede escarbar hacia adentro, preguntarse qué cree que necesita para ser valorado, qué cree que le hace grande y reconstruirse desde allí. Estoicismo enseña que no somos lo que otros opinan de nosotros, sino lo que somos cuando nadie nos observa. Aquí entra un principio estoico clave. Lo que importa es tu acción, no la reacción externa. Marco Aurelio decía que no busques reconocimiento, sino rectitud. Y Epicteto recordaba que solo tenemos poder sobre nuestro juicio, no sobre el juicio ajeno. En el silencio del mundo, tu mente sigue resonando. Si te apoyas en aplausos, quedas expuesto. Si te apoyas en tu propósito interno, permaneces íntegro. El silencio pone tu ego a prueba y puede quebrarlo o templarlo. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin esperar likes ni aprobación? ¿Cuánto de tus sueños retrasas por miedo a esa frialdad silenciosa? El ego busca eco, pero lo que realmente importa no es ese eco, sino la fidelidad contigo mismo, con tus valores, con tu ideal. En el silencio desnudado florece aquello que es auténtico. En esta parte inicial quiero dejarte algo claro. El silencio no es enemigo, es maestro. Aplasta el ego dependiente, pero libera al ego disciplinado. Y para que esto ocurra, debes desarrollar esa conciencia, observar cómo tiembla tu mente cuando no hay reacción, sentir esa herida sin huir, permitirse ser pequeño frente a ese vacío, pero también recrearse con mayor fuerza. A lo largo de este video, exploraremos cómo ese silencio revela verdades escondidas sobre el ego, cómo lo moldea la comparación, el aplauso, la necesidad de ser visto, cómo podemos transformar esa presión en paz interior y propósito claro. Te mostraré herramientas estoicas para que cuando callen los demás, no te calles tú, para que cuando el silencio intente aplastarte, te impulse a emerger más fuerte.
Si en este momento ya sientes algo, esa tensión, esa necesidad de confirmar tu valor, esa urgencia de que alguien diga algo, perfecto, eso es parte de la experiencia. Solo reconócelo, no lo escondas, déjalo emerger. Y mantente aquí conmigo. En el silencio que oprime, descubriremos lo que realmente late en ti. El ego tiene hambre constante. Quiere atención, quiere aprobación, quiere ser escuchado. Pero cuando el mundo guarda silencio, ese ego se retuerce. Empieza a dudar de su valor, a reclamar lo que cree merecer. Es entonces cuando aparece una de las pruebas más duras del crecimiento personal: soportar el silencio sin quebrarse, sin buscar desesperadamente validación. Lo curioso es que en ese punto exacto, donde muchos se rinden, nace la verdadera fortaleza interior. El silencio es un espejo brutal, no refleja lo que muestras, sino lo que realmente eres. Muestra tus inseguridades, tu impaciencia, tus miedos, pero también te permite ver con claridad lo que nunca hubieras percibido entre tanto ruido. El silencio es incómodo porque expone la verdad. El ruido distrae, el silencio revela. Los estoicos comprendieron esto con una profundidad impresionante. Para ellos, el silencio era un campo de entrenamiento mental. Marco Aurelio pasaba largas horas en reflexión, sin necesidad de aprobación, sin audiencias, sin aplausos. Su grandeza no provenía de lo que el mundo decía de él, sino de la serenidad con la que enfrentaba su propio diálogo interior. Y eso es lo que hoy te invito a practicar: aprender a soportar el silencio sin temerle, sin sentirte invisible, sin rendirte ante el vacío. Pregúntate algo sencillo pero poderoso. ¿Qué te pasa cuando no recibes respuesta? ¿Qué sientes cuando tus palabras no generan reacción alguna? La mayoría lo interpreta como rechazo, pero no lo es. El silencio no siempre significa ausencia de valor. A veces significa observación, reflexión, incluso respeto. Y aunque no lo creas, muchas de las respuestas que buscas afuera están esperando nacer dentro de ti, en ese espacio callado que tanto te incomoda. El ego quiere ruido porque el ruido lo hace sentir vivo, pero la mente sabia busca silencio porque el silencio la hace consciente. Cuando aprendes a permanecer en calma en medio de la falta de reconocimiento, te conviertes en alguien inquebrantable. No porque seas indiferente, sino porque ya no dependes de lo externo para sostenerte. El estoicismo enseña que el dominio de uno mismo no se demuestra hablando, sino actuando con coherencia, incluso cuando nadie observa. Y eso solo se logra si aprendes a convivir con el silencio. La persona que se siente cómoda en la quietud domina su mundo interior, porque ha dejado de necesitar aprobación para validar su existencia. Ahora bien, soportar el silencio no significa aislarte o desconectarte del mundo. Significa no depender del ruido para saber quién eres. Significa seguir avanzando aunque nadie te aplauda. Significa mantener tu propósito firme aunque el camino parezca vacío. Eso es fortaleza estoica. La capacidad de permanecer íntegro en medio del silencio. Quiero que pienses en los grandes momentos de tu vida. Los más transformadores casi nunca estuvieron llenos de ruido. Estuvieron llenos de reflexión, de introspección, de silencio. Fue en esos momentos donde tomaste las decisiones más importantes. El silencio, aunque parezca duro, es el lenguaje del crecimiento. Muchos lo evitan porque temen lo que pueden descubrir dentro de sí. Pero quien enfrenta ese silencio se libera. Se libera del juicio ajeno, del miedo a no ser suficiente, de la necesidad constante de ser visto. Es en ese vacío donde se revela el poder más puro del ser humano, la autoconciencia. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto: el silencio no es castigo, es un filtro. Filtra lo falso, lo superficial, lo que no tiene raíces.
Solo queda lo auténtico. Y si te atreves a permanecer en ese espacio, aunque incomode, descubrirás que lo que realmente te sostenía nunca fue el ruido, sino tu propia esencia. El silencio aplasta al ego, sí, pero también lo moldea, lo purifica y lo transforma en carácter. En la próxima parte entenderás cómo convertir ese silencio en tu aliado, cómo hacerlo parte de tu poder interior y no de tu debilidad. Cuando el silencio se vuelve incómodo, la mayoría busca escapar. Algunos llenan ese vacío con distracciones, otros con ruido emocional o con palabras vacías. Pero los sabios hacen algo distinto. Escuchan lo que hay detrás del silencio, porque ahí, justo en ese espacio donde el ego se siente amenazado, surge una voz más profunda. No es la del orgullo, ni la del miedo. Es la voz de la conciencia. Esa voz no grita, no exige, no busca aplausos. Simplemente habla con calma y dice la verdad que el ego no quiere oír. El ego teme al silencio porque en él se disuelven sus disfraces. Sin ruido no puede fingir. Sin testigos no puede presumir. Sin atención no puede dominar. Pero eso mismo es lo que lo vuelve necesario. Si el silencio logra aplastarlo, también lo desnuda, y en esa desnudez se revela lo esencial. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes dominar tu reacción ante ello. Y el silencio es la mejor oportunidad para practicar ese dominio. Cuando nadie te responde, cuando nadie te reconoce, cuando todo parece indiferente, estás frente a una prueba invisible. No es una prueba del mundo, es una prueba del alma. ¿Podrás mantener tu calma sin aprobación? ¿Podrás seguir tu camino sin necesitar ser visto? Esa es la verdadera medida del carácter. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece con la adversidad del mismo modo en que el fuego crece cuando se le lanza viento. El silencio es ese viento. Al principio parece que apaga tu fuego, pero si aprendes a canalizarlo, lo hace crecer. Cada vez que soportas la falta de respuesta sin desesperarte, tu interior se vuelve más fuerte. Cada vez que eliges avanzar sin reconocimiento, estás construyendo un poder que nadie puede quitarte. Y aquí está el secreto. Cuando ya no dependes del ruido externo, el mundo empieza a escucharte de verdad. Las personas que irradian paz, convicción y coherencia no necesitan gritar. Su sola presencia comunica, porque quien ha aprendido a dominar el silencio transmite autoridad sin palabras. Esa es la energía del verdadero liderazgo. La mayoría confunde silencio con debilidad, pero es todo lo contrario. El silencio voluntario es señal de autocontrol. Es el dominio de quien no necesita reaccionar a todo, de quien puede observar sin perder su centro. Los estoicos sabían que la reacción inmediata es el territorio del ego, pero la respuesta consciente es el terreno del sabio. En una época donde todos quieren hablar, opinar y ser escuchados, permanecer en calma es un acto de rebeldía. No responder al ruido no te hace débil, te hace libre. Libre de la necesidad de demostrar, libre del miedo a ser ignorado. Libre del impulso de buscar validación constante. Esa libertad interior es la mayor conquista que un ser humano puede lograr. Ahora bien, el silencio no solo destruye el ego, también lo reeduca, lo transforma en un aliado en lugar de un enemigo. Porque el ego no es algo que debas eliminar, es parte de ti. Lo que debes hacer es disciplinarlo. Enseñarle a servirte en lugar de dominarte. Cuando aprendes a hacerlo, el silencio deja de ser amenaza y se convierte en poder. El ego disciplinado no necesita reconocimiento, pero tampoco huye del silencio. Simplemente lo acepta como parte del proceso. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. El silencio, que antes te asustaba, se vuelve tu maestro. Empieza a enseñarte lo que ninguna multitud podría revelarte.
Te enseña paciencia, claridad y dominio de ti mismo. Así es como el silencio deja de aplastarte y comienza a elevarte. Pero para lograrlo, primero debes dejar que duela, porque solo cuando sientes esa incomodidad profunda puedes entender lo que el ego intenta ocultar. En el silencio, el alma madura, y cuando el alma madura, el ruido del mundo deja de controlarte. En la siguiente parte descubrirás cómo transformar el silencio en una herramienta práctica de crecimiento, cómo pasar de resistirlo a usarlo como un método diario para fortalecer tu mente y tu espíritu. El silencio puede ser un enemigo o un maestro, dependiendo de cómo lo enfrentes. Si lo ves como vacío, te hunde, pero si lo ves como oportunidad, te transforma. En el estoicismo, el silencio no es pasividad, es entrenamiento, es el espacio donde se forja la mente disciplinada. Cada vez que eliges callar, en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que prefieres pensar antes de hablar, estás moldeando tu sabiduría. El ego busca responder de inmediato. Quiere tener la última palabra, quiere demostrar que tiene razón, pero el silencio interrumpe ese impulso. Te obliga a detenerte, a respirar, a observar, y en ese momento exacto, entre lo que sucede y tu reacción, nace tu poder. Los estoicos lo llamaban dominio interno, la capacidad de elegir conscientemente cómo responder ante cualquier circunstancia. Cuando aprendes a usar el silencio, ya no te domina la emoción, no te arrastra la ira, la impaciencia ni el orgullo. Empiezas a ver con claridad, y lo curioso es que el mundo exterior también empieza a responderte de otra forma. La gente percibe cuando alguien no necesita imponerse. Siente la diferencia entre quien reacciona desde el ego y quien actúa desde la serenidad. Esa diferencia se nota, es magnética. Piensa en esto. El silencio no significa que no tengas respuesta, significa que tu respuesta no necesita ser inmediata. A veces, la reacción más inteligente es no reaccionar, no por miedo, sino por sabiduría, porque hay batallas que se ganan con calma, no con palabras. El estoicismo enseña que quien se domina a sí mismo domina cualquier situación. Cuando te acostumbras al silencio, empiezas a notar algo interesante. Muchas de las cosas que antes te perturbaban ya no tienen el mismo efecto. Los comentarios negativos, las críticas, los juicios, pierden peso, porque tu mente deja de buscar aprobación y empieza a buscar equilibrio. Ya no necesitas tener razón, necesitas tener paz. El silencio también te enseña a observar sin juzgar. Cuando guardas silencio ante una ofensa, no lo haces por debilidad, sino por comprensión. Entiendes que la reacción del otro no habla de ti, sino de su estado interno. Esa perspectiva cambia todo. El silencio, en ese sentido, se convierte en una forma de compasión. Te da el espacio para entender antes de responder. Pero este dominio no se logra de un día para otro. Requiere práctica. Requiere atención, requiere reconocer cada vez que el ego quiere imponerse y decidir conscientemente no alimentarlo. Es un entrenamiento mental constante. Por eso los estoicos meditaban cada día sobre sus emociones, revisaban sus pensamientos y analizaban sus reacciones. Su meta no era eliminar el ego, sino controlarlo. Y aquí hay algo clave: no confundas silencio con sumisión. El silencio estoico no es rendirse, es estrategia. Es la pausa que te permite actuar con sabiduría, porque cuando hablas desde la calma, tus palabras pesan más. Cuando actúas sin rabia, tus acciones tienen más impacto. El silencio te da perspectiva, y la perspectiva te da poder. Así se construye la mente firme. Así se entrena el espíritu que no se quiebra con la indiferencia del mundo. No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo hablar y cuándo no. De reconocer que a veces el ruido más fuerte viene de dentro y que solo el silencio interno puede apaciguarlo.
Si aplicas esto en tu vida, notarás un cambio real. Los conflictos disminuyen, tus pensamientos se aclaran y tu energía deja de desperdiciarse en discusiones inútiles. Empiezas a sentirte en control, incluso en medio del caos, y eso en esencia es lo que buscaban los grandes estoicos: vivir en paz, aun cuando el mundo grite. En la próxima parte profundizaremos en cómo usar el silencio como herramienta diaria, cómo integrarlo en tus rutinas, tus decisiones y tus relaciones para que no solo sea una reacción, sino un hábito que transforme tu carácter y tu destino. El silencio, cuando se vuelve hábito, cambia la forma en que vives. Empiezas a pensar antes de hablar, a observar antes de reaccionar y a entender antes de juzgar. No porque te vuelvas indiferente, sino porque alcanzas un nivel de control que muy pocos logran. Ese control es la base del equilibrio estoico. Imagina tu día a día. Las conversaciones llenas de interrupciones, los mensajes constantes, las redes sociales exigiendo atención. Todo eso alimenta el ruido interior. Ese ruido impide que escuches tu propia voz. El silencio, en cambio, te reconecta contigo. Es como apagar el mundo por un momento para volver a encender tu mente desde dentro. Cuando adoptas el silencio como práctica diaria, descubres que no todo merece respuesta. Hay comentarios que no necesitan defensa, hay críticas que no merecen energía, y hay situaciones que se resuelven mejor con calma que con palabras. Aprender a callar no es perder poder, es dirigirlo con inteligencia. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que no debes intentar controlar lo que no depende de ti, sino dominar tu juicio. El silencio te da ese espacio para pensar antes de actuar. Cuando guardas silencio, no te estás rindiendo, estás preparando tu respuesta más sabia, porque el silencio es el momento en que tu razón toma el mando y tu ego se aquieta. Haz el siguiente ejercicio mental. Cada vez que sientas la necesidad urgente de defenderte, respira. No respondas de inmediato. Espera, observa, pregúntate: ¿esto realmente merece mi energía? 9 de cada 10 veces descubrirás que no. Y esa pequeña pausa, ese instante de silencio, es donde nace tu poder personal. El silencio también mejora tus relaciones. Cuando sabes escuchar, las personas se sienten comprendidas. Cuando no interrumpes, muestras respeto. Cuando no te apresuras a responder, demuestras sabiduría. El silencio construye confianza y al mismo tiempo te protege de caer en discusiones vacías o en reacciones impulsivas que luego lamentarías. En el ámbito personal, el silencio se convierte en una forma de limpieza mental. A lo largo del día, acumulamos pensamientos, preocupaciones, emociones. Si nunca haces una pausa, tu mente se satura. Pero cuando eliges unos minutos de silencio consciente, todo se acomoda. Las ideas se ordenan, las emociones se calman y las decisiones se vuelven más claras. No se trata solo de callar, sino de crear espacios de silencio. Al despertar, antes de dormir o incluso en medio del día, unos minutos bastan para reconectarte contigo. Los estoicos practicaban esto en forma de reflexión diaria. Se preguntaban: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué puedo cambiar mañana? Ese ejercicio se hacía en silencio, no para castigarse, sino para crecer. El silencio no busca perfección, busca conciencia. Te permite observarte sin juzgarte. Te ayuda a ver tus errores con serenidad y tus aciertos con humildad. Y poco a poco, esa práctica transforma tu mente. Lo que antes te irritaba ya no te afecta igual. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Cuando entiendes esto, el silencio deja de ser un lugar incómodo y se convierte en refugio. Ya no temes estar solo. Ya no necesitas llenar los vacíos con ruido. Comienzas a disfrutar de la calma, del pensamiento profundo, de la quietud que antes te asustaba. Esa es la señal
de que el ego ha sido domado. El ego no desaparece, pero aprende su lugar. Aprende que no necesita aprobación constante, que no tiene que ganar cada discusión, que el valor real no está en ser escuchado, sino en tener paz interior. Y el silencio, bien usado, te da esa paz. En la siguiente parte exploraremos cómo el silencio puede convertirse en una herramienta de liderazgo personal y fortaleza espiritual. Cómo usarlo no solo para resistir, sino para influir, inspirar y transformar el entorno sin necesidad de imponer nada. Hay una fuerza silenciosa que pocos llegan a dominar, la del autocontrol absoluto. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo tan bien que ninguna emoción te arrastre sin permiso. Ese nivel de dominio nace del silencio. No del silencio vacío, sino del silencio que observa, analiza y elige. Cuando aprendes a permanecer en calma, proyectas algo que el mundo percibe de inmediato: poder interior. No necesitas imponerte, no necesitas alzar la voz. Tu serenidad se convierte en autoridad. Las personas que tienen dominio sobre sí mismas no se desesperan por ser escuchadas, porque saben que la verdad no necesita gritar para ser comprendida. El silencio otorga presencia. Una persona que calla en medio del caos no pasa desapercibida. Irradia equilibrio, inspira confianza, transmite una sensación de claridad que los demás sienten sin entender por qué. Eso es lo que distingue a los verdaderos líderes. No hablan más fuerte, hablan menos, pero cada palabra tiene peso porque nace desde la calma. Los estoicos comprendían que el dominio del habla comienza con el dominio del pensamiento. Por eso insistían en observar las emociones antes de expresarlas. Decían que no es sabio quien nunca siente ira, sino quien la reconoce y no la deja gobernar sus actos. El silencio es la herramienta que permite lograrlo. Es la pausa que evita que una emoción momentánea destruya algo valioso. Cuando te entrenas en el silencio, también aprendes a leer a los demás. Empiezas a notar lo que no dicen, lo que esconden entre líneas, lo que revelan con gestos y miradas. Quien vive en ruido solo escucha palabras. Quien domina el silencio percibe intenciones. Esa comprensión más profunda de las personas te da ventaja, te hace más empático, más estratégico y más consciente. Además, el silencio fortalece tu intuición. Cuando no estás saturado de estímulos, tu mente puede conectar ideas con mayor claridad. De pronto, entiendes cosas que antes parecían confusas. Tomas decisiones más sabias, no por azar, sino porque tu mente descansa lo suficiente para pensar con precisión. Por eso los grandes pensadores, filósofos y líderes siempre han valorado la soledad y el silencio. Ahí es donde surgen las mejores ideas. El ego teme al silencio, porque el silencio revela la verdad. Pero la verdad es lo que te libera. Cuando te atreves a enfrentarla sin distracciones, descubres tus miedos, tus inseguridades y tus apegos. Y aunque al principio duela, poco a poco ese dolor se convierte en claridad. El silencio no destruye, depura, quita lo que sobra, lo innecesario, lo que te aleja de tu esencia. Hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por sabiduría. Callar por miedo te encierra. Callar por sabiduría te fortalece. Una mente entrenada en el silencio no necesita justificarse. Observa, comprende y luego decide. Y cuando decide, lo hace con convicción. El silencio también te enseña humildad. Te recuerda que no tienes que responder a todo ni ganar cada conversación. Te enseña que a veces el mayor triunfo es mantener la calma. Esa humildad no es debilidad, es madurez. Solo quien se conoce a sí mismo puede guardar silencio sin sentirse menos. Cuando aplicas esta filosofía en tu vida diaria, descubres que el silencio se convierte en tu escudo y en tu espada. Te protege de las provocaciones
y te da poder en los momentos decisivos. En vez de reaccionar, eliges. En vez de discutir, observas. En vez de desgastarte, avanzas. Esa es la diferencia entre vivir dominado por el ego o guiado por la sabiduría. Y es ahí donde el silencio deja de ser una carga y se convierte en tu lenguaje más poderoso. Porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y cuando logras dominar ese lenguaje, tu sola presencia comunica lo que las palabras nunca podrían expresar. Cuando alcanzas el punto en que el silencio ya no te incomoda, algo dentro de ti cambia. Empiezas a notar que el ruido del mundo no tiene el mismo poder sobre ti. Las opiniones ajenas, las críticas, los juicios y las expectativas pierden su influencia. No porque dejen de existir, sino porque ya no logran perturbar tu equilibrio. Ese es el momento en que el silencio deja de aplastar tu ego y comienza a liberarte de él. El silencio es una prueba, pero también una medicina. Cura la mente del exceso de ruido, limpia el corazón del deseo de aprobación y purifica el espíritu del miedo al rechazo. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a valorar la paz por encima del aplauso y a actuar por convicción, no por necesidad de ser visto. Esa es una libertad que no se compra ni se finge. Se gana enfrentando el vacío con valor. En la sociedad actual, donde todo exige inmediatez, el silencio es un acto revolucionario. La mayoría vive atrapada en la urgencia de opinar, reaccionar y mostrarse. Pero quien elige guardar silencio, se eleva. Porque mientras los demás gastan energía en ser escuchados, tú la inviertes en entender, y quien entiende tiene poder. Los estoicos enseñaban que el sabio no busca ser admirado, busca ser íntegro. No busca brillar ante los demás, busca iluminar su propio interior. El silencio te ayuda a lograr eso. Te vuelve consciente de tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. Te muestra qué parte de ti actúa desde el ego y cuál desde la verdad. Y cuando distingues una de otra, todo cambia. El ego necesita ruido para sentirse vivo. Necesita conflicto, competencia, atención. Pero el alma no. El alma solo necesita silencio. Es en ese espacio donde puede escucharse, sanarse y fortalecerse. Cuando eliges el silencio, dejas de actuar para impresionar y empiezas a actuar para avanzar. Y esa diferencia marca el destino de tu vida. El silencio también te enseña algo que el ego jamás entenderá, que no tienes que responder a todo para tener razón. A veces, la respuesta más sabia es la que nunca se pronuncia. El silencio bien usado puede resolver más conflictos que 1000 argumentos, porque no alimenta el fuego del ego, lo extingue. El silencio transforma tu relación con el tiempo. Empiezas a moverte más despacio, pero con más precisión. Tus decisiones se vuelven más firmes porque ya no nacen de la impulsividad, sino de la reflexión. Aprendes a escuchar con atención, a hablar con intención y a actuar con propósito. Cada palabra deja de ser ruido y se convierte en mensaje. Cada pausa deja de ser vacío y se convierte en poder. Cuando practicas esto constantemente, el silencio se vuelve parte de tu identidad. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas convencer a nadie. Tu forma de estar en el mundo habla por ti. Y ese tipo de presencia solo se logra cuando el ego ha sido domesticado por completo. Hay personas que temen quedarse solas porque confunden silencio con abandono. Pero quien ha aprendido a vivir en calma, descubre que el silencio no es soledad, es conexión. Conexión con uno mismo, con la naturaleza, con la conciencia. Es en esa quietud donde el alma recuerda quién es y lo que realmente importa. Por eso, cuando alguien elige callar frente a la provocación, no lo hace por debilidad. Lo hace porque entiende que responder desde el ego es retroceder, y guardar silencio desde la conciencia es avanzar. El silencio es fuerza contenida, no ausencia de poder. Es dominio sobre uno mismo.
no falta de palabras. Ese tipo de silencio no destruye, construye. Construye respeto, sabiduría y profundidad. Y quien lo domina se convierte en alguien imposible de manipular, porque ya no depende del ruido del mundo para sentirse valioso. El silencio no llega para destruirte, llega para mostrarte lo que realmente eres cuando todo lo demás desaparece. Es la prueba más dura para el ego, pero también la puerta más directa hacia la libertad interior. Cuando aprendes a soportarlo, descubres una verdad profunda. El valor real no se mide por lo que los demás dicen de ti, sino por lo que haces cuando nadie dice nada. El silencio separa lo superficial de lo esencial. Separa al que necesita aprobación del que actúa por convicción, y esa diferencia, aunque parece pequeña, define el rumbo de toda una vida. El ego busca ruido, busca aplausos, busca victorias visibles, pero el sabio, el que ha comprendido la esencia del silencio, busca paz, propósito y coherencia, porque entiende que el reconocimiento no es garantía de verdad, y que la soledad no es castigo, sino claridad. Cuando el silencio aplasta tu ego, no te está quitando poder, te está devolviendo autenticidad. Te está recordando que tu valor no depende de cuántos te escuchen, sino de cuánto te escuchas a ti mismo. Que no importa si el mundo guarda silencio ante tus esfuerzos, lo importante es que tú no calles tu propósito. Los grandes cambios de la historia comenzaron en silencio. Las decisiones que transforman vidas nacen en momentos de quietud. Las ideas más claras aparecen cuando la mente deja de correr. Y los corazones más fuertes se forjan cuando aprenden a estar solos sin sentirse vacíos. Ese es el poder que nace cuando el ego se rinde y la conciencia despierta. Hay personas que gastan su vida entera intentando ser vistas, pero nunca se ven a sí mismas. Persiguen aplausos, logros, validaciones, y cuando los obtienen, el vacío sigue ahí. Porque el ego no se sacia con éxito, solo se calma con comprensión. Y esa comprensión solo llega cuando te atreves a mirar dentro, en silencio, sin excusas, sin máscaras. Ahí descubres algo extraordinario, que no necesitas que el mundo te apruebe para sentirte completo, que el ruido exterior no define tu paz interior, que el silencio no es enemigo sino guía. Cuando llegas a ese punto todo cambia, tus decisiones se vuelven más firmes, tus relaciones más sinceras y tu mente más tranquila. Ya no reaccionas, respondes, ya no compites, construyes, ya no buscas impresionar, buscas trascender. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en energía pura. Te da perspectiva, te da foco, te da poder, y lo mejor de todo es que ese poder no depende de nadie, es tuyo, nace dentro de ti y te acompaña siempre. Es el poder de saber quién eres sin que nadie te lo diga. El ego teme al silencio porque en él mueren sus ilusiones, pero tú no eres tu ego, eres la conciencia que lo observa. La mente que puede elegir, el ser que puede mantenerse en calma mientras el mundo grita. Esa es la verdadera libertad. Esa es la victoria invisible que solo los fuertes alcanzan. Por eso, la próxima vez que el silencio te rodee y sientas que el mundo te ignora, no te desesperes. No te precipites a llenar el vacío. Quédate ahí. Escúchalo. Aprende de él. Porque cada segundo de silencio te está moldeando, te está fortaleciendo, te está preparando para un nivel más alto de ti mismo. El silencio aplasta al ego, pero solo para que renazca tu esencia. Y cuando eso ocurre, ya no hay ruido que te confunda, ni crítica que te desestabilice, ni soledad que te asuste. Porque en tu interior habita una paz tan profunda que nada externo puede alterar. Así que recuerda esto, cuando el silencio te enfrente, no huyas, agradécele, porque en ese instante exacto estás viendo el reflejo más puro de tu fuerza interior. Ese es el verdadero trabajo terminado,
cuando el silencio deja de aplastar tu ego y comienza a elevar tu alma.